Tira por las malas, entonces, como ya saben, de 9 a 11, en este caso ya pisando las 10 de la mañana. Sí. Recuerden que se suscriben a la comunidad de Trinchera y hoy participan por un producto de Estrella Azul 2 a elección, así que no duden en ir ya mismo a suscribirse, a financiar este medio de comunicación para que podamos seguir haciendo esto, diciendo lo que decimos, contándole lo que les contamos, estando en cada movilización y en cada hecho que es fundamental para la resistencia en estos tiempos. Y además, informándoles, haciéndoles entender y entendiendo también nosotros un poco más de lo que pasa en esta Argentina, en particular en la economía, porque como todos los martes ya estamos en comunicación con la queridísima economista, investigadora y docente Clara Rasu, que está del otro lado. Buen día, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Nos alegramos. En lo personal, muy bien. Bien, es lo importante también, estar bien en lo personal para poder estar bien en lo colectivo. Así que bueno, Clara, primero que nada nos alegramos de que andes bien. Y en segundo, bueno, como siempre nos metemos en temas que quizás no son de los más lindos, porque bueno, anda coqueteando y cada vez más cerca la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en realidad, desde que en 2018 Macri acudió al fondo... Si ya más un noviazgo, ya es un casorio esta altura. Fue una relación carnal. Claro. Tenemos relaciones con el fondo, ¿no? Y aclaramos que lo que pidan, que no sabemos ni cuánto ni bajo qué condiciones, no va a solucionar ningún problema dejado en 2015, porque entre 2015 y 2020 estuvo Macri. Entonces, lo que va a solucionar son los propios problemas que están generando y que continúan generando. Por otro lado, mañana, mientras el pueblo se moviliza para defender los derechos de jubilados, jubiladas y de todos, trabajadores, trabajadoras, ocupados, desocupados, jubiladas, jubilados, la educación, la salud, etcétera, en el recinto, legalmente, se va a tratar el DNU que habilita a el presidente a poder tratar la deuda. No sé si se entiende. O sea, un DNU que lo único que hace es dar más poder a quien tiene poder. Y digo ilegal porque ese DNU no pasó por la comisión y ninguna ley o decreto puede ser tratada en recinto si antes no pasa por comisión. Bueno, esta es la Argentina de Milei, que se parece bastante a la de Capusotto y Pedro Saborido. O sea, yo no dejo de tomar esos programas a Peter Capusotto como un ejemplo claro de lo que es la realidad argentina. Y hasta con el Fondo Monetario, o sea, ¿qué nos prestaría, porque esto es en potencial, el Fondo Monetario? A Macri se le otorgó un préstamo de 55 mil millones de dólares, de los cuales se hicieron efectivos 45 mil. La diferencia que Alberto Fernández se negó a recibir es lo que estaría, y hablo en potencial porque aún no lo sabemos, prestando el fondo. O sea, esos fondos, que son 11 mil millones de dólares, con toda la furia. Ahora, ese dinero, o sea, cuando el fondo te presta dinero, aclaramos que el fondo presta para salvar los intereses de los ahorristas que se la fugan, de los inversores que se la fugan. ¿Por qué? Porque cuando se demandan dólares, el Banco Central vende entre el viernes y ayer lunes, se fumaron 500 mil, o sea, 500 millones de dólares de las reservas. Venían a 200, en un día se fue al doble. ¿Por qué? Porque quienes tienen inversiones
salen de esa posición, hablo de inversiones financieras, o sea, bonos, entonces reciben esos dólares y esos dólares los envían a sus cuentas en el exterior o a sus casas matrices, o sea, depósitos en el exterior. Entonces, el fondo lo que te estaría prestando es dinero para que siga esta rueda. La rueda, claro. Justamente no es plata. Igualmente el fondo tiene esa particularidad, ¿no? De que nunca es plata para inversión, nunca es plata para... digo, tampoco es que cualquier banco que te preste plata para inversión es necesariamente un salvador, pero digo, hay otros bancos que tienen otras búsquedas, ¿no? El BID, incluso el Banco Mundial. El Fondo Monetario tiene como, el fin del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional es cubrir los intereses mismos que vos tenés con los saldos, digamos, los saldos financieros, ¿no? En esa línea... Igualmente, digo, porque cuando se hablaba con Macri se hablaba, ¿no?, de no solo una ilegitimidad, sino también una ilegalidad de ese acuerdo. En este caso, ¿no? Sí. Usar plata, sí. Pedirle plata al Fondo Monetario Internacional para usarla para seguir fugándola, ¿no tiene ninguna forma de discutirse en términos de legalidad? Bueno, hay una declaración hecha por un grupo de diputados que dice que si el Fondo Monetario presta este dinero bajo estas condiciones, no va a ser reconocido como deuda, porque es absolutamente ilegal, violando además los estatutos del fondo. Ustedes piensen, Argentina es el primer deudor del fondo y es un país que tiene el 0,06% de los derechos especiales de giro, de las acciones. Claro. Entonces, si tenés como primer deudor a un socio absolutamente minoritario que ya demostró que no te pagó, ¿cómo vas a volver a prestar en esas mismas condiciones? Aquí está la discusión. O sea, no es que hay que tener una discusión ¿para qué? Para rolar los vencimientos de este año. Pero una cosa es que se negocie y se role los vencimientos de ese año. Otra cosa es recibir fondos frescos que suman deuda. Claro, o sea, si te prestan plata, suman deuda. La deuda no es la misma. En este sentido, ¿solo un préstamo o unos dólares frescos o esta plata de este acuerdo que quedó pendiente, con eso le alcanzaría al gobierno, digamos, para sostener tanto el dólar al precio que está, como la inflación, así con esta ilusión de que está baja? O incluso con esos dólares no le alcanzaría, porque un poco, digamos, en términos políticos, la apuesta del gobierno es mantener la cosa así hasta después de las elecciones y que si tiene que estallar, que estalle luego. Consideremos además que abrieron más importaciones de ropa, o sea, vas a tener más demanda de dólares, más la desconfianza de todos los inversores, porque la represión al pueblo no es gratuita. El fondo Gil no es. Se da cuenta que este nivel de apriete y ajuste no lo van a poder sostener socialmente en la calle. Entonces, en algún momento van a defaultear. Entonces, por otro lado, si vos para sostener el tipo de cambio, si hacemos la cuenta de lo que vienen gastando diariamente, porque no solo son las demandas del mercado libre de cambios, el mercado único de cambios, vos tenés la demanda de los importadores por el BOPREAL, si aumentan las importaciones, te aumenta la demanda. La demanda del turismo, porque si es barato viajar al exterior, hay un sector de la población que lo hace. La demanda de los que compran por Amazon, que es mucho más barato, o sea, esto, la tarjeta. Entonces, si vos sumás esa cantidad de dólares, se están fumando 12.000 millones de dólares por mes, más o menos. Entonces, ¿cómo sostenés esa demanda con un préstamo que son 11.000 millones? Un mes la sostenés. Claro. Tal cual. Y después... Claro. Entonces, hay esta cuestión. Con respecto a esto un poco, porque buen día primero, lo analizábamos, Nos saludamos así, pero no. Claro, fuera de aire.
Lo analizamos un poco cuando hablamos un poco de esta proyección de gasto que tiene el gobierno, la liquidación que hace de dólares para sostener este precio estancado de esta manera, no porque uno pretenda que se devalúe, digamos, pero porque hay una situación económica con la cual se está concretamente construyendo algo que no es real, que esto en algún momento explota, digamos, y en ese punto uno pensaría, o por lo menos empieza a lucubrar, que la intención de ir al fondo nuevamente con Caputo, ¿no? Que esto un poco lo destacabas recién, es como para sacar un poco la cabeza del agua y tomar aire y ver si se llega a octubre, porque yo hasta lo pensaba que esto puede llegar a tener algún elemento de táctica electoral, de tratar de llegar a las elecciones sin mucho más problema. Pero recién nos decías que esto duraría un mes. ¿Cómo? Por eso mismo, o sea, en principio el gobierno se encuentra en una trampa. ¿Por qué? Porque una devaluación, vos mejorás la situación de los dólares, se te va en la inflación. Consideremos que considerando que lo que bajó no es la inflación, sino el ritmo de aceleración, o sea, empezó a acelerarse la inflación, chicos, los precios no bajaron y lo sabe cualquiera. Entonces, el único capital político que sostiene aún a la libertad avanza frente a gran parte de las personas es la baja de algunos precios. Pongámoslo entre comillas, pongámosle relato de la baja de precios. Una devaluación te impulsa los números de inflación hacia arriba. O sea, la escasez de dólares no es un problema de Milei, no es un problema nuevo, es un problema histórico. Entonces, si ese problema histórico vos no le das una solución estructural, no la vas a tener, vas a caer siempre en la misma trampa. La trampa de la devaluación que te impulsa los precios hacia arriba y te va a mejorar la posición en dólares por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque si seguís sosteniendo el dólar blend, o sea, esta mejora de tipo de cambio para el agro, no tenés el ingreso de dólares que tendrías que tener por las exportaciones. O sea, esto es una cuestión, o sea, tenés más ingresos y menos ingresos en términos de divisas por políticas propias. Y tampoco vas a ver posibilitado en, como dice Caputo, abrir entre comillas, el cepo, o sea, levantar las restricciones cambiarias. Si a todo esto le suman abrir las restricciones cambiarias, se va a complicar. Sí. ¿De dónde van a sacar dólares? Dicen, bueno, más ajuste del déficit, del ajuste presupuestario. Ah, claro, el ajuste presupuestario es en pesos. No necesitan pesos, necesitan dólares. Ahora, ¿por qué esta política económica? Yo creo que están llevando además esta situación a distintos puntos de interés para distraernos. O sea, el conflicto de la criptoestafa, el préstamo del fondo, la represión a jubilados, o sea, te abro muchos frentes de discusión para evitar el problema mayor, que es el problema que se está presentando más temprano que tarde de la escasez de divisas y que no tiene forma de solucionar. Ahí estoy leyendo porque estuvo hace un rato nada más Caputo en A24 con algunas declaraciones. Bueno, dijo que todavía no hay un monto definido para lo que va a ser el acuerdo, o sea, están pidiendo, ¿no?, la autorización para tomar una deuda de la cual todavía ni el gobierno tiene precisiones sobre el monto ni las condicionalidades. También le preguntaron, fue una entrevista con Antonio Laje, si no me equivoco. Seguramente hubo mucha repregunta. Me imagino, no la vamos a juzgar porque no la pudimos ver porque fue hace menos de una hora. Le preguntaron sobre justamente la liberación de las restricciones cambiarias, que recordemos que Caputo hizo una cara de sorprendido cuando Milei la anunció en la apertura de sesiones. Milei dijo, vamos a levantar el cepo, y lo enfocaron justo a Caputo, que hizo como... ¿Cómo? Miraba a Petri al lado. Yo no dije, no autoricé esto. Bueno, lo que dijo Caputo es que es parte del acuerdo, que no puede decirlo. Lo que sí puede decir, me encanta porque no dijo nada. Lo que sí puede dejar claro es que lo que hagamos no va a afectar a la gente, dijo Caputo.
Como siempre. Dijo, no va a haber ningún problema para la gente, ni va a haber un salto devaluatorio, pero que no puede dar más precisiones al respecto, porque todavía no hay información. O sea, básicamente nada, dijo. Es una cuestión de fe. Hay que tener fe en Toto Caputo. Bueno, Clara, sea, hay que creer en alguien. Que no te da confianza, Clara. Toto. Yo te digo que cuando veo la foto de él en la playa, así acostado, después de haber fugado todo lo que se fugó, digo, qué templanza, ¿no? Qué tranquilidad. Qué impunidad, en realidad. Tranquilo. Él está re tranquilo, la tiene afuera. No tiene ningún tipo de conflicto. Es un patriota. Eh, Lo hace por placer. Exactamente. A ver, él nunca dejó de trabajar para sus antiguos empleados, Claro. como el resto de los funcionarios de este gobierno. Realmente es complejo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo no va a tener efecto sobre la gente una política económica? Es como decir, el ajuste fiscal al que nos está sometiendo este gobierno no tiene influencia sobre la gente. Lo que vemos los miércoles en el Congreso es una visión. No existe. O sea, tiene efectos sobre la gente y estos efectos son los que vemos cotidianamente. Esos efectos además se traducen en que los precios se siguen deslizando hacia arriba porque nadie cree en el valor del tipo de cambio y todos están esperando a ver, o sea, todos te dicen, y la devaluación es un hecho, ¿el tema es cuándo? Claro. Sí, y que se cae la principal bandera quizá que tiene el gobierno en escenario electoral, que es, che, aminoramos el número de inflación mensual, logramos que este número baje y no sea los 10 puntos, los 9 puntos que venías teniendo en otro momento. Eso que todavía es un capital político, ver hasta cuándo se mantiene, porque está claro que están evitando devaluar por esto. Y me parece que otro aspecto de lo que comentabas, Clara, que me parece central, es... en clave de análisis, lo que pasó el miércoles no solamente es un nivel de conflictividad de calle, ¿no? Esta situación de fragilidad, digo, que el gobierno le apedree en la Casa Rosada después de una represión brutal en el Congreso, habla de un nivel de descontrol callejero, pero también adentro del Congreso fue un desastre la sesión en sí misma, con lo cual habla de una fragilidad democrática que yo, la verdad que si lo analizo desde la óptica nuestra, podría decir, che, el fondo va a prestar plata de nuevo así, y después un poco que repienso y digo, sí, seguramente sí, que es un poco esto de decir, bueno, ¿al fondo realmente le importa la fragilidad democrática de la Argentina o simplemente es sobredeterminar el proceso luego de que esto termine? O si no le conviene que defolteemos también para estar más agarrados todavía. Al fondo le conviene siempre que le paguen. O sea, yo voy a rememorar algo que sucedió en el siglo XIX cuando Nicolás Avellaneda dijo que la deuda se va a pagar con el sangre y el sudor de los argentinos. ¿No? Bueno, ellos piensan que esto es así. Lo que pasa es que esto sí no es gratis. Y es literal, porque todo el ajuste que están haciendo recae en los sectores de los jubilados. Por un odio especial hacia los jubilados que no niego que pueden tener, sino por una cuestión económica, porque son muchos. Entonces, por otro lado, te restringen políticas para que la calidad de vida y la expectativa de vida pase. O sea, si no podemos ajustar, los matamos. Uh-huh. Y además, como siempre dije, ese déficit es en pesos, muchachos, ustedes necesitan dólares. Y aún con las exportaciones energéticas de litio, de petróleo, de lo que quieran vender, con las charlas de minería que tuvo Karina Milei en Canadá, que son impresionantes, una cuestión política impecable, aún con todas esas exportaciones, no cubren el costo de sostener un tipo de cambio que es ficticio. Uh-huh. Que sea fácil cambiar la estructura cambiaria. O sea, no se trata solo de aumentar exportaciones, hay que sustituir importaciones necesariamente. Y podemos hacerlo
aunque de acuerdo a mi ley, es una industria que lleva 90 años de ser industria naciente. ¿Y no será que lleva 90 años de ser industria naciente porque políticas como las de mi ley la vienen destruyendo? Estamos a pocos días del 24 de marzo. El 24 de marzo fue la primera aplicación brutal de esta política económica. Y eso no lo podemos olvidar, porque Martínez de Oz tenía una tablita que es como las microdevaluaciones y sostener este cepo cambiario. O sea, la brecha cambiaria se mantiene en una tablita cambiaria. ¿Casualidad o causalidad? Totalmente. Bueno, Clara, te agradecemos como siempre por el análisis. Por acá dicen excelente, Clara, un aplauso. Así que te agradecemos como siempre y nos estaremos encontrando la semana que viene aquí al aire de Será por las Malas. Será por las malas y nos encontramos el 24 en la plaza. Sí, También. y mañana también. Mañana también, el 24 en la plaza, porque no es mirar al pasado, es estar lamentablemente en algunos términos reviviéndolo. Tal cual, tal cual. Fuerte abrazo, Clara, que tengas gran jornada y nos estamos encontrando. Muchas gracias como siempre. Nos vemos, como siempre. Sí. Porque el gobierno de Javier Milei comenzó en 1976. Gran cierre para hablar un poco de este paquete económico que lamentablemente, como la historia argentina, tiene estas cosas de cíclico que cuando se repite, gente, es en tragedia. Sí, bueno, ahora en un ratito, si nos quedan unos minutos, repasamos algunas de las declaraciones que tuvo el ministro de Economía hace un rato nada más en A24, diciendo esto: no hay precisiones sobre cuánta plata nos va a dar el Fondo Monetario, eso lo deciden ellos, dijo Toto Caputo, de una, ahí entonces con el nivel de sumisión a las definiciones de un organismo internacional. Nada más ya no me importará saber que se perdió.